¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión del Régimen Económico inició el tratamiento del proyecto de ley económica urgente. Listo informe para primer debate del proyecto de ley para la reducción y reciclaje de plásticos. Comisión de Trabajadores analiza la eliminación de pensiones vitalicias. La Comisión del Régimen Económico inició con el tratamiento del proyecto de ley urgente en materia económica. En su primera sesión, la mesa legislativa recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien explicó el alcance del proyecto. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa remitió el proyecto de ley económico urgente a la Comisión de Régimen Económico, esta mesa legislativa inició con el tratamiento. En la primera sesión recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien explicó sobre la propuesta. Martínez dijo que el proyecto consta de 3 componentes. El uno, que es una reforma al Código de Finanzas Públicas; el segundo componente, una reforma al Código Monetario y Financiero; y un tercer componente que es un conjunto de decisiones en materia tributaria. El ministro hizo un desglose de la ley, sin embargo potenció su intervención en algunos puntos que considera fundamentales, como el que no se podrá modificar el presupuesto general del Estado durante la ejecución del mismo en más del 5%. Es que conforme está establecida la ley actualmente, durante la ejecución el presupuesto general del Estado se puede modificar en hasta un 15%. Cifra que, conforme a estándares internacionales y, en nuestra opinión, tiene un alto nivel de discrecionalidad detrás. El proyecto se denomina de crecimiento económico. Esta normativa pretende beneficiar el emprendimiento, pues según cifras, el 90% de emprendimientos no sobreviven por falta de liquidez y financiamiento. No va a tener anticipo de impuesto a la renta, que tiene un sistema simplificado de tributación, que le quitamos un peso de encima al quitarles la obligatoriedad de llevar la contabilidad sin que eso afecte el control. Si tienen que llevar un registro de ingresos y gastos. Otro de los puntos que incorpora esta normativa es sobre beneficios para el sector agrícola, ganadero y agroindustrial. Es que todos los productores en el sector agrícola tengan un nivel de tributación muy simple, muy sencillo, con una tabla que establece un nivel de ingresos, un impuesto con una fracción básica y un impuesto adicional sobre la fracción excedente. Además está la responsabilidad conjunta, que significa el apoyo de las empresas con una contribución durante 3 años gradualmente, dependiendo de los ingresos de las compañías. Una empresa que haya tenido ingresos gravables de entre 0 y $1 millón no va a pagar el impuesto. Las empresas que tuvieron ingresos entre 1 y 5 millones tienen que pagar una tarifa del 0,10%, las de 5 a 10 millones de 0,15% y las de más de 10 millones de una tarifa del 0,2%. Esto nos da un nivel de recaudación de 177 millones cada año. Y también para las personas naturales que tengan más de $100,000 de ingresos al año. Ellos no podrán deducir los impuestos a la renta. De igual forma hay beneficios para quienes traigan su ingreso lícito del exterior. Si los capitales son declarados y no retornan al país, en ese caso se establece una tasa del 8%, si así lo decidiese el contribuyente. Según el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión especializada, en este caso régimen económico, tendrá 10 días para presentar al presidente de la Asamblea Nacional el informe con las observaciones que juzguen necesarias para introducir a la normativa. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La ministra de Gobierno y el ministro de Defensa acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales para explicar las afectaciones que se generaron en los 11 días de paro nacional. Ambas autoridades también explicaron las acciones de seguridad efectuadas durante las manifestaciones. Al iniciar con su intervención, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseveró que las manifestaciones registradas en el país fueron extremadamente violentas por grupos que incluso no fueron parte de las organizaciones indígenas. Porque a pesar de haber sostenido 11 días de violencia sin precedentes, la fuerza que usó la Policía Nacional fue fuerza disuasiva
y en ninguno de los casos, en ninguna de estas circunstancias que ustedes han podido evidenciar, la policía usó fuerza letal. Durante la exposición del informe preliminar, la ministra indicó que las muertes a causa de las manifestaciones fueron accidentales, mas no producto de un arma letal. Refutó los informes de organismos como de la Defensoría del Pueblo, que acusan a la policía de un uso excesivo de la fuerza. Ni una sola está relacionada con una bala, ni una bala fue disparada, no hay una sola persona que haya perdido su vida como resultado de un ataque o de la manera de repeler que tuvo que usar la policía. Aclaró también sobre los supuestos ataques de la Policía Nacional a la Casa de la Cultura y a los exteriores de la Universidad Salesiana. Dijo que está en investigación. Tenemos serios indicios de que esta bomba ni este ataque, entre comillas, fue provocado por miembros de la policía. Tenemos identificadas personas encapuchadas que fueron a las universidades a crear terror. Sobre ello habló el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien reveló información sobre el uso de las instalaciones de las universidades, que más allá de sitios de paz, se convirtieron en centros de abastecimiento, afirmó. En definitiva, eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el resto de la ciudad. El ministro aclaró también por qué las Fuerzas Armadas no salieron con armamento letal durante el estado de excepción y toque de queda. Más bien, nuestro interés fue siempre que las Fuerzas Armadas estén protegiendo a la población y que no haya pretexto alguno para que se escale la situación o que se vaya fuera de control, como fue el afán de grupos infiltrados, de grupos criminales y que tenían la intención como el objetivo fundamental era de carácter político, desestabilizar la democracia. Para la próxima semana, la Comisión de Relaciones Internacionales prevé convocar a la Defensoría del Pueblo, Centro de Inteligencia y a representantes de organizaciones indígenas. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia analiza los artículos objetados por inconstitucionales a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Esta mesa legislativa elaborará un informe que será enviado a la Corte Constitucional. El análisis de la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad y objeción parcial al proyecto de reformas al COIP arrancó al interior de la Comisión de Justicia. Como primer paso, resolvieron tratar como prioridad las 4 objeciones por inconstitucionalidad planteadas por el Ejecutivo. La presidenta de la mesa, Jimena Peña, señaló que existen varios aspectos que merecerán un amplio análisis, como el comiso de bienes sin sentencia. Según el Ejecutivo, no procede por ser contrario y vulnerar directamente la garantía constitucional del debido proceso. Sugiere se plantee la figura de la incautación. Realmente creo que es el rol del colegislador mejorar, presentar sus observaciones. Sin embargo, yo creo que es muy probable que la comisión se ratifique en varios de los temas. Algunos legisladores ven con buenos ojos este planteamiento del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción, como Henry Cucalón, quien además sostiene que ya es hora de adoptar acciones. Qué bueno que se lo haya vetado. Así el país entero se puede enterar lo que nunca se enteró, de que aprobamos una norma bastante fuerte e inclusive a criterio del presidente que tiene visos de inconstitucionalidad por atentar contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Esto nos pone en contexto. Pero también hay criterios opuestos con respecto al tema. Elio Peña observó que en la lucha contra la corrupción el gobierno vetó totalmente una ley que tenía ese fin. Este nuevo intento habrá que analizarlo, dijo. Lamentablemente que el presidente lo vete y vaya a consulta constitucional, porque realmente si queremos combatir la corrupción, esas son las herramientas nuevas en el orden jurídico que tenemos que implementar en el Ecuador. A la discusión se suma otro aspecto también polémico, como la disposición transitoria del texto legislativo, que calificó de inconstitucional el Ejecutivo a la luz de los principios de no revictimización. Los legisladores, a pesar de no haber aprobado la despenalización del aborto en víctimas de violación, habrían incluido un procedimiento para ejecutarlo. ¿Cómo podemos haber aprobado un artículo que pone en aplicación un artículo que nunca se aprobó, que es el artículo 150? Sí fue un lapsus calami, debió haberse incluido dentro de la moción, no se hizo. Sin embargo, el veto pudo haber sido simplemente la eliminación de la disposición y no se ha enviado esto a la Corte Constitucional. Respetamos lo que ha hecho el Ejecutivo y esperamos que la Corte finalmente decida. A más tardar este jueves, la mesa legislativa prevé contar con un informe detallado sobre los artículos objetados por inconstitucionalidad, documento que pasará a manos de la Presidencia de la Asamblea para que sea enviado a la Corte Constitucional. De ahí corre el plazo de 30 días para entregar el dictamen. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
La Comisión de Fiscalización recibió parte de las pruebas de descargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. La mesa legislativa tiene previsto recibir las pruebas de oficio hasta la próxima semana. 3 exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio presentaron sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización en el marco del tratamiento del pedido de juicio político en su contra. La primera en comparecer fue la exvocal Zobeida Aragundi, quien desmintió las acusaciones en su contra. Dijo que hace un año ya presentaron información en la Comisión de Justicia, por lo que pidió el archivo de la solicitud. Denuncian específicamente que yo, Zobeida Aragundi, he presentado un escrito en una indagación previa por peculado, ya lo voy a explicar. Y este escrito lo he presentado cuando ya he sido vocal del Consejo de la Judicatura. Denuncia falsa que se cae por su propio peso. Angélica Porras también acudió a la comisión. Ella se refirió a la independencia judicial y a la división que dijo se formó en el Consejo de la Judicatura, respecto de su acusación por omisión e injerencia en la justicia por no haber dado trámite a denuncias de cartas en las que se pedía a los jueces que modifiquen su fallo. Lo desmintió, pues aseguró que siempre pidió que se traten esos temas. Hicimos la denuncia pública sobre nuestra oposición a este tipo de documentos y llevamos al Pleno esta discusión y obtuvimos una resolución para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces el apercibimiento no es una palabra inocente. Yo le estoy diciendo al juez que le diga al perito las sanciones que va a hacerse en contra si es que se mantiene en esa decisión que ha tomado el perito. Luego fue el turno de Juan Pablo Albán. Él indicó que el tiempo para su fiscalización concluyó, pues ya transcurrió un año de que dejó el cargo. Sin embargo, dijo acude a la comisión para demostrar que sí se cometió injerencia en la justicia y que no se respetó la independencia de funciones. Desde el día en que yo me posesioné del cargo, un 25 de junio, desde ese día, yo exigí al interior del Consejo de la Judicatura que se garantice la independencia de los operadores de justicia. A la mesa legislativa deberán acudir también los expresidentes del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo y Aquiles Rigail. En lo posterior, la comisión deberá receptar las pruebas de oficio para poder evaluarlas y elaborar un informe. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza una reforma para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Desde el Ministerio de Finanzas se informó que al año se destinan $100.000 para el pago de este derecho. El proyecto de ley busca modificar el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que otorga una pensión vitalicia a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Pero en el listado entregado a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se conoció que dentro de las 27 personas que cobran dicha pensión, se encuentran hermanos, hijos y cónyuges de los beneficiados. Los comisionados señalaron que revisarán el articulado. Quien sea acreedor también a este derecho, una vez que haya terminado su periodo constitucional, porque si partimos de la tesis de que va a ser beneficiario quien constitucionalmente fue electo en las urnas, quien terminó ese periodo constitucional también debería tener derecho a aquello y no quien no lo haya podido acceder. En el caso de la casuística, vamos a citar el caso del presidente Moreno. Él fue vicepresidente constitucional de la República y hoy ejerce la presidencia de la República y eventualmente, no lo sé, por eso lo pregunté, si hoy recibe, por ejemplo, 2 remuneraciones, esa que se le otorga como ex vicepresidente constitucional y la que actualmente recibe como presidente. Según el Ministerio de Finanzas, actualmente el Gobierno Nacional destina cerca de $100.000 anuales para el pago de pensiones vitalicias a exmandatarios. La subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas entregó los detalles. La ley o la reforma a la ley será para adelante. Entonces, en este momento, ¿cuál sería el ahorro de aplicarse para los 2 casos que estábamos mirando? El ahorro sería $100.000 al año.
De la información revelada, se desprende que el Estado destina mensualmente $93,000, es decir, 1,1 millones de dólares al año, a cancelar valores que bordean los $4,226 para expresidentes como Rodrigo Borja, Gustavo Noboa o Lucio Gutiérrez, y $4,057 para ex vicepresidentes como Blasco Peña Padilla o Rosalía Arteaga. Por otro lado, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzó con la revisión del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, que, entre otros aspectos, busca reforzar las atribuciones de la Superintendencia de Bancos. Así lo explicó su titular, Ruth Arregui. Porque si bien la Superintendencia tiene la competencia de vigilar y de controlar al sistema de seguridad social, cuando no está estipulado dentro de la legislación, eso lo dice el Código Orgánico Administrativo, si no está estipulado dentro de la legislación el régimen de sanciones, entonces no la puede ejercer. Las observaciones serán incluidas dentro del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de reutilización y reciclaje de plásticos. Asimismo, esta mesa legislativa aprobó también el informe para segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Ya me acompaña el asambleísta Fernando Callejas, él es integrante de esta mesa legislativa. Gracias por el espacio, asambleísta. Empecemos con el primer tema. Lo que se busca es la reducción del uso de plásticos de un solo uso. ¿Qué propone la normativa? ¿Cómo lograr esto, asambleísta? Así es, muchas gracias, muy buenas tardes, Lorena, a todos los televidentes. Yo diría, para empezar, que la Comisión de Desarrollo Económico y Microempresas hace un trabajo bastante positivo y nos estamos reuniendo permanentemente y se tratan leyes importantes para el desarrollo del país y en este caso pues para el cuidado del medio ambiente. Y efectivamente ya están listos los informes para segundo debate en el Pleno de la Asamblea en esta ley de reducción, reutilización y reciclaje de plásticos de un solo uso y el de emprendimiento e innovación. En el tema de la ley que obliga, si se quiere, a un uso más racional de los plásticos de un solo uso, pues esto conlleva o busca lo que la ley dice, lo que el título de la ley dice, ¿no? Obligarnos, si se quiere, a través de disposiciones legales o incentivar, más que obligar, porque las leyes no deben obligar, pero bueno, deben incentivar el que no usemos de manera indiscriminada plásticos de un solo uso, porque además sabemos que esto es nocivo para el medio ambiente, nocivo para el propio ser humano, hay una contaminación brutal en la tierra y más todavía en los mares de nuestro planeta, y cualquier medida que podamos tomar para reducir, reciclar o reutilizar estos plásticos, pues esta ley será bienvenida y yo estoy seguro que esto se aprobará en corto tiempo más en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque además no es una ley que implique grandes problemas en su aprobación. Había una disposición que generaba alguna contribución para que a través de esta contribución por el uso de plásticos se pueda generar un fondo para el cuidado ambiental, pero este tema se dejó, si se quiere, insubsistente en el informe de la Comisión, porque sabemos que en la ley urgente que ha enviado el señor Presidente de la República también se contempla este tema. Tiene nuevos tributos para las fundas plásticas. Así es. ¿Qué incentivos tiene entonces este proyecto de ley para precisamente reducir el uso de fundas plásticas, de botellas? ¿Qué alternativas tendrían los ciudadanos y desde dónde también parten? ¿Quién es el ente rector o quién tomar la batuta de este cambio de comportamiento, de conducta?
Bueno, incentivos, no más allá del que se puede generar a través de crear conciencia en los ciudadanos que el uso indiscriminado y masivo de estos plásticos es perjudicial para todos, para el ser humano en primer lugar y para el planeta Tierra y animales, etcétera, ¿no? Entonces ese es el incentivo fundamental. Luego, obviamente, para la implementación de esta ley, para la implementación de proyectos de concientización, de educación, tendrán que actuar por un lado el Ministerio de Medio Ambiente y también obviamente los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen un papel fundamental en esto y yo diría que hemos fallado en cumplir con el cuidado ambiental y con los ciudadanos de nuestras jurisdicciones, porque mire usted, Lorena, y esto es inadmisible realmente, más de yo diría 90%, tal vez 85% de los gobiernos autónomos descentralizados no tenemos siquiera un relleno sanitario. Esto es inadmisible. El uso de residuos, más bien el manejo de residuos, podría ser algo complementario que luego pueda ajustarse también con esta ley. Así es, en todo caso, mire, a ver, los diferentes gobiernos autónomos descentralizados a dar ejemplo de cuidado ambiental, de buen cumplimiento de sus obligaciones e incentivar. Aquí sí viene el incentivo y cada gobierno autónomo descentralizado buscará los mecanismos para este incentivo. Tenemos que empezar a reciclar. Hay ciertas cosas que bueno, todos los ecuatorianos decimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Es tan simple esto de tener 3 fundas diferentes para nuestra basura orgánica, basura de plásticos y basura tal vez de metales, vidrios, etcétera. No es muy difícil. Entonces, bueno, ahí viene lo que tú me decías, Lorena, eventualmente incentivos que deberán generarse desde los gobiernos autónomos descentralizados y tal vez también incentivos desde el Ministerio de Medio Ambiente para aquellos municipios que cumplen estas leyes y estos incentivos, ¿no? Bien, esto irá para primer debate lo más pronto posible en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, también ayer se aprobó el informe para segundo debate de la Ley de Emprendimiento e Innovación, una propuesta que decían en la comisión será revolucionaria para poder incentivar mayores emprendimientos. Pero ¿qué es lo que propone la ley asambleísta? Porque había una estadística de que un gran número de emprendimientos caían a poco tiempo. ¿Cómo hacer con esta propuesta para que se mantengan a largo tiempo? Bueno, en primer lugar, efectivamente se ha señalado en múltiples ocasiones que el ecuatoriano, y eso está bien que así sea, es una persona emprendedora. Quiere emprender, quiere tener su propio negocio, busca innovaciones, pero lamentablemente estos emprendimientos, estas innovaciones muchas veces se estrellan contra obstáculos y trabas que resultan infranqueables. Crédito que no tenemos de manera oportuno, créditos con altas tasas de interés, trámites burocráticos interminables, permisos de toda índole, no hay incentivos para la producción nacional, demasiado costoso el importar insumos que va a necesitar este nuevo emprendimiento. Todas estas cosas de alguna manera están contempladas en la ley y obviamente pues se busca a través de esta ley, que es amplia, es extensa, pero ha sido muy bien estudiada porque además no es solamente de este último periodo. La Comisión de Desarrollo Económico viene trabajando en esta ley desde el periodo anterior y ha habido una secuencia, digamos, en ir mejorando, actualizando los temas que se están tratando en esta ley, y yo diría que va a ser una ley muy importante porque además hay la participación, ha habido la participación ciudadana, ha habido la participación de la academia, se conforma un consejo de innovación, emprendimiento e innovación, en donde va a estar representadas las diferentes instancias de gobierno, gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central, cámaras de la producción, academia, etcétera. Así que mire, yo tengo bastante confianza en que esta ley efectivamente será una ley importante para motivar a los ciudadanos ecuatorianos, especialmente jóvenes,
que innovan, que quieren emprender y que, reitero, ahora no tienen las herramientas necesarias. Yo diría que esta ley también va a ser un complemento a la ley de reactivación económica que ya envió el gobierno anterior y que también vendrá ahora con este paquete de ley urgente. Y una cosita final, Lorena, por favor, y yo siempre lo he dicho y siempre lo reiteraré, aquí tenemos que tener una burocracia más ágil. La burocracia tiene que cumplir su labor, tiene que regular, pero no puede asfixiar al ciudadano ecuatoriano, al emprendimiento, al empresario, con una serie de normas, regulaciones y muchas veces inventos del burócrata del escritorio que finalmente mata esas iniciativas y esos emprendimientos. Bien, muchísimas gracias. Gracias, al asambleísta Lorena. Fernando Callejas ya nos ha detallado un poco sobre cada una de estas iniciativas que han sido aprobadas y tramitadas en la Comisión de Desarrollo Económico y que pronto estarán en discusión en el Pleno de la Asamblea. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Precisamente la Mesa Legislativa de la Niñez avanza con las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ahora la Mesa Legislativa plantea crear un órgano constitucional autónomo que se encargue de la protección de los derechos del grupo prioritario. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está desde 2003. Sin embargo, a partir de reformas a la Constitución en 2008 y a la Ley del Consejo Nacional de Igualdad, este sistema ha quedado obsoleto. Por ello, la Comisión Ocasional de Niños, Niñas y Adolescentes planea un mecanismo para contar con un órgano de protección y garantía de derechos de este grupo prioritario. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se quede en desfase, porque ahí se eliminan algunos organismos y se eliminan también las atribuciones que tienen estos organismos. Para conocer cuál será el sistema ideal para cumplir con este objetivo, los asesores de la comisión explicaron a los legisladores cómo funcionaba este sistema desde 2003. Silvio Oleas dijo que el sistema crea consejos cantonales, pero que presentan varios problemas. Pues justamente la falta de directrices, si vale el término, para la creación de las ordenanzas correspondientes. No todos los consejos a nivel nacional tienen autonomía, ni autonomía presupuestaria. Estos consejos de protección de derechos, primero, ya no tienen rectoría en la política pública. Mientras que Juan Francisco Oña propuso a los legisladores reemplazar el sistema de protección por un órgano constitucional, autónomo, especializado y específico en este tema. Un órgano constitucional autónomo, en la teoría, es justamente un órgano que no va a depender de ninguna de las funciones del Estado, es independiente, es autónomo, como su nombre lo indica. Tal vez su nombre debería ser Consejo Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, para su creación habrá que proceder a una reforma constitucional, razón por la cual los legisladores analizarán la propuesta. Además de este tema, con 9 votos afirmativos, esta mesa ocasional aprobó la propuesta del legislador Franklin Samaniego. Que invitemos al defensor del pueblo para que venga y nos explique acá los datos, el detalle sobre la contrastación de los datos pertinentes, y también al Consejo Cantonal de Derechos para que nos explique el informe que emitió la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Delicia. Es así que los convocarán para la próxima sesión. Además, la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia saludó y felicitó a las legisladoras Gabriela Larrategui y Gloria Astudillo, quienes se unieron a la Comisión Ocasional una vez que el Pleno del Parlamento aprobara esta solicitud. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.